¿Alguna vez has sentido ese extraño mareo que parece llegar sin razón alguna? Un momento estás bien, y al siguiente, el mundo gira, y tus sentidos parecen desconectarse de la realidad. Para muchos, esta es una simple reacción física o tal vez el resultado del cansancio. Pero, ¿y si te dijera que este mareo podría tener un propósito mucho más profundo y espiritual? En la antigüedad, el pueblo de Israel experimentaba manifestaciones físicas y espirituales como esta, y cada una de ellas traía un mensaje oculto de Dios. Tal vez lo que estás sintiendo es un llamado, un recordatorio de algo que ha quedado en el olvido, o incluso, una invitación a transformar tu vida. Acompáñame en este viaje por historias de la Biblia donde Dios utilizó síntomas, señales, y hasta el mareo para hablar a su pueblo y guiarlos hacia su propósito. Si estás dispuesto a descubrir qué quiere Dios mostrarte a través de estos mensajes, quédate hasta el final de este video. Tal vez encuentres las respuestas que has estado buscando. Suscríbete al canal para recibir más contenido como este y así seguir profundizando en temas de fe y sabiduría espiritual. Cuando Dios se manifiesta, lo hace de maneras únicas e impactantes. Moisés es uno de los personajes bíblicos que experimentó algo más allá de su comprensión, un encuentro con lo divino que transformaría no solo su vida, sino la de todo un pueblo. En el monte Sinaí, Moisés no solo escuchó la voz de Dios, sino que su ser entero fue sacudido. La Escritura nos dice que Moisés se estremeció ante la presencia de Dios, una reacción física ante el poder de lo sagrado. ¿Te imaginas sentir el mismo temblor, esa incapacidad de mantenerse de pie ante lo divino? Este temblor y mareo de Moisés es una señal de que muchas veces nuestros cuerpos no pueden soportar la grandeza de lo que Dios quiere revelarnos. Dios, en su inmensa sabiduría, nos manda señales físicas, no para asustarnos, sino para hacernos detener y reflexionar. Así como Moisés fue llamado a liderar, ¿podría ser que ese mareo que sientes sea un llamado a hacer algo especial en tu vida? A veces, los signos que Dios nos envía no son evidentes a simple vista, pero se manifiestan en lo profundo de nuestro ser. Esa sensación inexplicable, como un mareo o un estremecimiento, puede ser el reflejo de una conexión directa con lo celestial. Es una invitación a abrir nuestro corazón y dejar que la presencia de Dios actúe, transformando nuestras dudas y debilidades en fuerza y convicción. Cuando nuestro cuerpo responde de esta manera, no es solo una reacción física, es un recordatorio de que hay algo más grande moviéndose dentro de nosotros, una señal de que estamos en el camino hacia un propósito divino. Cada experiencia de este tipo es una oportunidad de introspección. Preguntarnos qué está intentando Dios decirnos o hacia dónde quiere guiarnos puede ser el primer paso hacia un cambio profundo. Al igual que Moisés, que fue sacudido en el monte, nosotros también podemos sentir ese impulso que nos empuja a buscar respuestas y nos obliga a detenernos, escuchar y observar lo que sucede en nuestro entorno. ¿Qué pasaría si cada mareo, cada pequeño temblor, fuera una llamada de atención? Quizás, en esos momentos de aparente incomodidad, Dios está sembrando en nosotros la semilla de un propósito mayor, una misión que aún no comprendemos completamente. La historia de Moisés nos enseña que a veces es necesario que nuestras vidas sean interrumpidas para escuchar la voz de Dios. En medio de la rutina, de las ocupaciones diarias y de los ruidos del mundo, estos síntomas nos sacan de nuestra zona de confort y nos invitan a la reflexión. Quizás Dios te está pidiendo que hagas una pausa y examines tu camino, que encuentres la claridad que necesitas para seguir adelante. Es en esos momentos cuando debemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a escuchar y a dejarme guiar, aunque no comprenda completamente lo que ocurre? David, el joven pastor convertido en rey, experimentó una serie de pruebas mientras huía de Saúl. En una ocasión, escondido en una cueva y asediado por el temor y la inseguridad, David sintió una intensa inquietud. Esta no era una simple sensación de nervios, sino una sacudida interna, una especie de mareo del alma que lo hacía sentir vulnerable y expuesto. En ese momento de confusión, David hizo algo poderoso, se volvió a Dios y clamó por ayuda. Así fue como recibió la claridad que necesitaba. A veces, el mareo no es más que el caos previo a una revelación importante. Es en esos momentos de inestabilidad que Dios nos llama a buscar refugio en Él. Así que, si te sientes abrumado, como David, tal vez sea el momento de pausar, mirar hacia adentro y, sobre todo, hacia arriba. Esta experiencia de David nos muestra que, a veces, esos momentos de mareo e inquietud son el preludio de un encuentro profundo con Dios.
Cuando la vida parece sacudirnos desde dentro, recordándonos nuestras fragilidades, Dios está cerca, aguardando a que busquemos en él la estabilidad que nos falta. David, en su vulnerabilidad, halló una fortaleza que no provenía de su propio entendimiento, sino de su fe. ¿Cuántas veces hemos sentido ese mareo del alma, esa incertidumbre que nos saca del equilibrio? Quizás, como en la vida de David, es una oportunidad para redescubrir que Dios está presente, listo para traernos paz en medio del caos. Es posible que esos mareos y sacudidas internas nos estén preparando para algo más grande, como ocurrió con David antes de convertirse en rey. La sensación de inestabilidad nos recuerda que no tenemos el control absoluto, y es allí cuando Dios toma el protagonismo, llevándonos a nuevos niveles de fe y entrega. Si lo pensamos, esa inquietud que sentimos puede ser una forma en la que Dios nos desafía a renunciar a nuestras propias fuerzas, para que podamos descansar en su poder. De la misma manera en que David buscó refugio en una cueva, quizás nosotros necesitamos buscar un lugar espiritual de refugio donde podamos escuchar con claridad su voz y recibir la dirección que necesitamos. Cada situación de inseguridad y temor puede convertirse en una experiencia de transformación si, en lugar de resistirla, nos rendimos ante la voluntad divina. David, en medio de la cueva, transformó su miedo en un acto de confianza absoluta en Dios, permitiendo que esa sacudida interna lo impulsara hacia una relación más profunda con el Creador. Hoy, cuando sintamos ese mareo del alma, en lugar de huir de él, podemos verlo como una invitación a una relación más íntima y sincera con Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. La ceguera temporal de Pablo. El apóstol Pablo, conocido antes como Saulo, era un hombre con una misión destructiva. En su camino a Damasco, experimentó una luz tan intensa que lo dejó cegado y en un estado de desorientación. Esta ceguera no fue solo un impedimento físico, sino una forma de detener su impulso destructivo y hacerle cuestionar el rumbo de su vida. Dios le dio a Pablo este mareo y confusión para llevarlo a una transformación espiritual. 3 días después, con la ayuda de Ananías, Pablo recuperó la vista, y con ella, una nueva misión: predicar el Evangelio. A veces, lo que percibimos como una pérdida de control en nuestra vida puede ser, en realidad, una señal de que Dios quiere redirigirnos hacia un propósito superior. La historia de Pablo nos recuerda que incluso los momentos de mayor oscuridad pueden ser preludios a la luz más reveladora. La ceguera que experimentó en el camino a Damasco lo desconectó de sus sentidos y de sus planes, haciéndole ver su vida desde una perspectiva completamente nueva. En esa vulnerabilidad, Pablo descubrió que el propósito de Dios iba mucho más allá de lo que él había imaginado. Este mareo espiritual y físico no fue un castigo, sino una invitación a la transformación, un llamado a redirigir toda su energía hacia algo que edificara en lugar de destruir. A veces, nuestras propias caídas y momentos de desconcierto son necesarios para que nuestra visión interna se ajuste a la voluntad divina. Al igual que Pablo, todos pasamos por momentos de confusión en los que parece que hemos perdido el rumbo. Sin embargo, estos momentos pueden ser las puertas que Dios utiliza para revelarnos una nueva misión, una nueva dirección en la vida. A veces, Dios necesita detenernos abruptamente para que dejemos de lado nuestras propias certezas y nos volvamos receptivos a su voz. En la ceguera temporal de Pablo, podemos ver reflejada la manera en que Dios nos desconecta de nuestras rutinas y ambiciones, obligándonos a reevaluar lo que es verdaderamente importante. Así, aquello que parecía un tropiezo se convierte en el inicio de una senda renovada, un camino en el que cada paso tiene un propósito profundo. La experiencia de Pablo también nos enseña que no siempre podemos hacer el viaje solos. Así como él necesitó a Ananías para recuperar la vista, en nuestros momentos de prueba, Dios puede enviarnos personas que nos ayuden a redescubrir el propósito que Él ha puesto en nosotros. Al ser guiado por otros, Pablo comprendió que su misión ahora era servir y no ser servido. Tal vez, ese mareo que sentimos o esa confusión que nos desorienta es el llamado de Dios para que dejemos de lado el orgullo y aceptemos la ayuda y la guía que Él nos ofrece. Solo cuando renunciamos a nuestras propias fuerzas y nos dejamos llevar por su voluntad, encontramos la verdadera claridad y un propósito que supera cualquier plan que hubiéramos trazado por nosotros mismos. Los profetas y las visiones que mueven el alma. Isaías, Ezequiel y Daniel tuvieron visiones que los estremecieron hasta lo más profundo. Estas visiones no solo les afectaron espiritualmente, sino físicamente, llevándolos a experimentar estados de trance y desorientación. Para ellos, estos mareos eran una respuesta al poder de Dios,
quien les mostraba revelaciones que cambiarían el rumbo de sus vidas y de toda una nación. Estos profetas nos enseñan que las señales de Dios pueden manifestarse en nuestro cuerpo, como advertencias o llamados de atención. Tal vez ese mareo que sientes no es solo una condición pasajera. Puede que sea Dios sacudiendo tu mundo para mostrarte una verdad que no puedes ignorar. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Él tiene para decirte? Job y el temblor del dolor. Job, el hombre que sufrió más de lo imaginable, también experimentó una forma de mareo, una desorientación causada por el dolor y el sufrimiento. Su vida se vio de repente envuelta en una serie de tragedias que lo dejaron sin rumbo, sin estabilidad. Job sentía que su mundo se tambaleaba, pero en medio de todo esto, buscaba respuestas en Dios. Su historia es un recordatorio de que, en ocasiones, el mareo que sentimos es una forma de dolor profundo, una sensación de que hemos perdido el equilibrio. Pero, a pesar de su confusión, Job nunca dejó de buscar a Dios. Este es un llamado a que, en nuestras propias dificultades y momentos de mareo emocional, recordemos que Dios está presente, dispuesto a darnos consuelo y respuestas. El temor reverencial en el Templo de Salomón. Cuando el Templo de Salomón fue dedicado, la gloria de Dios llenó el lugar y los sacerdotes no pudieron mantenerse de pie. Sintieron una pesadez y mareo ante la presencia abrumadora de Dios. Este suceso nos enseña que hay momentos en los que Dios se manifiesta de manera tan fuerte que nuestra respuesta física es inevitable. La presencia de Dios nos puede sacudir, mostrándonos nuestra vulnerabilidad ante lo sagrado. Esto también nos invita a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que requiere reverencia y humildad? Quizá esos mareos que experimentas son un recordatorio de la grandeza de Dios y de cómo tu vida puede honrarle. José y los sueños inquietantes. José, hijo de Jacob, fue conocido por sus sueños. Estos sueños no solo eran visiones de su futuro, sino advertencias divinas que afectaban su estado emocional. José muchas veces despertaba confundido, tal vez con una sensación similar a un mareo mental, preguntándose qué significaban esos mensajes. Estos sueños, que lo desestabilizaban en lo físico y emocional, le ayudaron a entender el camino que Dios tenía preparado para él. Así como José, quizás ese mareo que sientes es una indicación de que algo importante está por venir y Dios está preparando tu corazón para ello. La mujer con el flujo de sangre. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de una mujer que padeció de una enfermedad durante años. Su cuerpo debilitado la llevaba a sentir mareos y una gran debilidad, y su única esperanza era tocar el manto de Jesús. En su acto de fe, se acercó y fue sanada instantáneamente. A veces, nuestros cuerpos también nos llevan al límite, y en esos momentos, Dios nos invita a acercarnos a Él. La historia de esta mujer nos recuerda que en nuestras debilidades físicas podemos encontrar fortaleza espiritual. Quizás, cuando sientas esos mareos, es una oportunidad para acercarte más a Dios y confiar en su poder sanador. El llamado a escuchar las señales. Estas historias nos enseñan que Dios siempre ha utilizado señales físicas y espirituales para hablar con su pueblo. En cada mareo, en cada temblor, en cada momento de confusión, Dios tiene un propósito y un mensaje. Tal vez, hoy en día, esos mismos síntomas son una invitación a una vida más conectada con lo divino, una llamada a mirar con fe y a escuchar su voz en medio del ruido de este mundo. Así que, la próxima vez que sientas un mareo, pregúntate, ¿qué quiere decirme Dios? Porque, a veces, lo que percibimos como una simple molestia, puede ser el susurro divino que anhelamos escuchar. Dios siempre ha estado cerca, usando medios inesperados para guiarnos y mostrarnos su amor. Los síntomas físicos, como el mareo, pueden ser más que un simple malestar, pueden ser señales de una realidad espiritual que nos invita a detenernos y reflexionar. Quizás hoy Dios esté llamándote a una relación más profunda, recordándote que Él está presente en cada paso, en cada prueba, y hasta en esos momentos en los que el mundo parece girar a tu alrededor. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios tiene para decirte? Si te ha inspirado este mensaje, considera suscribirte al canal para explorar más temas de fe y crecimiento espiritual. Dios podría estar utilizando incluso este video para hablar directamente a tu vida.